Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy vamos a sumergirnos en la rica historia y diversidad cultural de Perú con un desafío de 20 preguntas de cultura general. Si te apasiona la historia, la gastronomía, las tradiciones y todo lo que hace especial a este maravilloso país sudamericano, este es tu lugar. Prepárate para poner a prueba tus conocimientos y aprender algo nuevo sobre la tierra de los incas, las maravillas culturales y una herencia cultural impresionante, siendo patrimonio por la UNESCO desde hace muchos años. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar este viaje. ¿Están listos para descubrir cuánto saben acerca de Perú? Entonces, ¡vamos ya! ¡Que comience! ¡Chao! Pregunta 1. ¿Cuál es la capital de Perú? Respuesta correcta: la ciudad de Lima. ¿Sabías que Lima, la capital de Perú, es conocida como la ciudad de los reyes? Este nombre se remonta a su fundación el 18 de enero de 1535 por el conquistador español Francisco Pizarro, quien eligió el nombre en honor a los Reyes Magos. Lima es la ciudad más grande y poblada de Perú, con una rica historia que combina influencias indígenas, coloniales y modernas. Además, es el principal centro político, económico y cultural del país y alberga la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad más antigua de América, fundada en 1551. Pregunta 2. ¿Cuál es la montaña más grande de Perú? Respuesta correcta: el Huascarán. ¿Sabías que el Huascarán, la montaña más alta de Perú, se eleva a 6,768 metros sobre el nivel del mar? Ubicada en la Cordillera Blanca de los Andes, es no solo la cumbre más alta del Perú, sino también una de las más imponentes de América del Sur. Esta majestuosa montaña es un destino popular para montañistas y aventureros de todo el mundo que buscan desafiar sus escarpadas pendientes y disfrutar de las impresionantes vistas panorámicas. Además, el Huascarán está situado dentro del Parque Nacional Huascarán, un área protegida que alberga una rica biodiversidad y paisajes glaciares únicos. Pregunta número 3. ¿Cuál es la moneda oficial de Perú? Respuesta correcta: el nuevo sol peruano. ¿Sabías que el nuevo sol peruano, PEN, fue introducido en 1991 como parte de una reforma monetaria para combatir la hiperinflación? Reemplazó al INTI a una tasa de 1 millón de intis por un nuevo sol. Esta moneda ha sido fundamental en estabilizar la economía del Perú, convirtiéndose en un símbolo de recuperación y crecimiento económico. A partir de 2015, el nuevo sol fue renombrado simplemente como Sol. Pregunta número 4. ¿Cuál es la civilización precolombina más conocida de Perú? Respuesta correcta: la civilización incaica. ¿Sabías que la civilización incaica, que floreció en Sudamérica entre los siglos XV y XVI, fue la mayor civilización precolombina de las Américas? Los incas crearon un vasto imperio conocido como Tahuantinsuyo, que se extendía por gran parte de lo que hoy es Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile y Colombia. Este imperio era famoso por su avanzada arquitectura, como la ciudadela de Machu Picchu, su sistema de carreteras y puentes. Pregunta número 5.
¿Cuál es el plato típico más famoso de Perú? Respuesta correcta: el ceviche. ¿Sabías que el ceviche peruano es considerado patrimonio cultural de la nación en Perú? Este delicioso plato tiene una historia de más de 2000 años y se cree que sus orígenes se remontan a las culturas precolombinas que habitaban la costa peruana. Tradicionalmente, el ceviche se prepara con pescado fresco marinado en jugo de limón, acompañado de cebolla, ají y cilantro, y se sirve con camote y maíz tostado. Es uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana y ha ganado reconocimiento internacional por su frescura y sabor único. Pregunta número 6. ¿Qué tipo de bebida alcohólica es tradicional en Perú? Respuesta correcta: el pisco. ¿Sabías que el pisco es un destilado de uva originario de Perú y es considerado el licor nacional del país? Su historia se remonta al siglo XVI, cuando los colonizadores españoles introdujeron la vid en América del Sur. El nombre pisco proviene del puerto de Pisco en la costa sur de Perú, desde donde se exportaba este licor. El pisco se elabora a partir de la destilación del mosto fermentado de uvas, y existen varias variedades dependiendo del tipo de uva utilizada. Es el ingrediente principal del famoso cóctel peruano, el pisco sour, que combina pisco con jugo de limón, jarabe de azúcar, clara de huevo y amargo de angostura. Pregunta número 7. ¿Cómo se llama la antigua ciudadela inca ubicada en los Andes peruanos? Respuesta correcta: la ciudadela de Machu Picchu. ¿Sabías que la ciudadela de Machu Picchu, ubicada en las montañas de los Andes en Perú, es una de las nuevas 7 maravillas del mundo? Construida en el siglo XV durante el apogeo del Imperio Inca, Machu Picchu se encuentra a una altitud de aproximadamente 2,430 metros, 7,970 pies, sobre el nivel del mar. Este sitio arqueológico fue redescubierto por el explorador estadounidense Hiram Bingham en 1911, y desde entonces ha sido un importante destino turístico y un símbolo de la rica historia y cultura de Perú. Machu Picchu es famosa por sus sofisticadas construcciones de piedra seca y terrazas agrícolas. Pregunta 8. ¿Cuál es el río más largo que atraviesa Perú? Respuesta correcta: el Amazonas. ¿Sabías que el río Amazonas, ubicado en Sudamérica, es el río más caudaloso del mundo y uno de los más largos, con una longitud de aproximadamente 7,000 kilómetros, 4,350 millas? Este majestuoso río atraviesa varios países, incluyendo Perú, donde se encuentra su nacimiento en los Andes peruanos, y Brasil, donde desemboca en el Océano Atlántico. El Amazonas no solo es un recurso hídrico vital, sino también el corazón de la selva amazónica, la selva tropical más grande del mundo. Pregunta número 9. ¿Cuál es el idioma indígena más hablado en Perú? Respuesta correcta: quechua. ¿Sabías que el quechua tiene más de 3000 años de antigüedad? Aunque el quechua ha evolucionado con el tiempo, se cree que se habló en el Imperio Inca, y su influencia sigue presente en las lenguas y culturas de los Andes. Además, el quechua tiene varios dialectos y variantes regionales, que reflejan la diversidad de las comunidades que lo hablan.
El quechua es una lengua indígena hablada principalmente en los Andes de Sudamérica, en países como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Pregunta número 10. ¿Qué famoso poeta peruano ganó el Premio Nobel de Literatura? Respuesta correcta: el poeta Mario Vargas Llosa. ¿Sabías que Mario Vargas Llosa fue el primer autor latinoamericano en recibir el Premio Nobel de Literatura en 2010? Aunque varios escritores latinoamericanos han sido reconocidos por la Academia Sueca, Vargas Llosa fue el primero en recibir el galardón, destacando por su influencia y contribución a la literatura en español. Su obra abarca una amplia gama de géneros, incluyendo novelas, ensayos y obras de teatro, y una de sus obras más relevantes es La ciudad de los perros. Pregunta 11. ¿En qué año se fundó Lima? Respuesta correcta: 1535. ¿Sabías que Lima, fundada por Francisco Pizarro en 1535, fue una de las primeras ciudades españolas establecidas en el Nuevo Mundo? Lima fue diseñada con un plan urbano que incluía una plaza principal, ahora conocida como la Plaza Mayor, y una disposición en cuadrícula. La ciudad se convirtió en la capital del Virreinato del Perú y un importante centro administrativo y comercial durante la época colonial. La primera construcción importante en Lima fue la iglesia de San Francisco. Este edificio fue uno de los primeros en construirse y es notable por su arquitectura colonial y sus catacumbas, que aún se pueden visitar. Pregunta 12. ¿Cuál es la principal zona arqueológica de la civilización Moche en Perú? Respuesta correcta: la Huaca del Sol y de la Luna. ¿Sabías que la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna están situadas en la región de Moche, cerca de Trujillo, Perú, y forman parte de una de las culturas preincaicas más importantes? Estas huacas, que son complejos ceremoniales y administrativos, representan una notable obra de ingeniería y arte de la antigua civilización Moche. ¿La Huaca del Sol es una de las estructuras más grandes construidas con adobe en el mundo? Su construcción implicó el uso de millones de ladrillos de adobe y se estima que la pirámide original tenía alrededor de 40 metros de altura y 500 metros de largo. Aunque gran parte de la huaca ha sido erosionada, sigue siendo una impresionante muestra de la arquitectura moche. Pregunta número 13. ¿Qué ciudad peruana es conocida como la Ciudad Blanca? Respuesta correcta: la ciudad de Arequipa. ¿Sabías que Arequipa, apodada la Ciudad Blanca, recibe este nombre debido a la predominancia de la sillar en la arquitectura de sus edificios? El sillar es una piedra volcánica blanca que se extrae de canteras cercanas y se usa extensamente en la construcción de los edificios históricos de la ciudad, dándole un aspecto blanco y luminoso. ¿Arequipa es famosa por su impresionante entorno natural? La ciudad está ubicada a los pies de 3 volcanes, el Misti, el Chachani y el Pocu Pocu. Pregunta número 14. ¿Qué danza es reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO? Respuesta correcta: la marinera. ¿Sabías que la marinera es uno de los bailes nacionales más representativos de Perú?
Originario de la región costera, especialmente de Lima y Trujillo, la marinera es un baile que simboliza la conquista amorosa entre un hombre y una mujer, y se caracteriza por sus movimientos elegantes y coquetos. El baile de marinera se realiza con una serie de pasos y movimientos que imitan la corteja y la danza de los gallos durante el cortejo. El baile se caracteriza por la utilización de pañuelos, que los bailarines agitan y utilizan para realzar los movimientos y la elegancia de la danza. Pregunta 15. ¿Qué árbol medicinal de Perú está en el escudo nacional del Perú? Respuesta correcta: el árbol de la quina. ¿Sabías que el árbol de la quina, conocido científicamente como cinchona, es originario de los Andes en Perú y otras regiones de América del Sur? Este árbol es famoso por la corteza de su tronco, que contiene alcaloides con propiedades medicinales. La corteza del árbol de la quina ha sido utilizada tradicionalmente por los pueblos indígenas para tratar la malaria. Los alcaloides, especialmente la quinina, presentes en la corteza son conocidos por su capacidad para combatir la malaria, una enfermedad transmitida por mosquitos. Por eso se le es reconocida como uno de los árboles medicinales más importantes de todo el mundo. Pregunta 16. ¿Qué mar de Perú es famoso por su biodiversidad marina? Respuesta correcta: el Mar de Grau. ¿Sabías que el Mar de Grau es una denominación que se usa en Perú para referirse a una porción del Océano Pacífico? Esta área del océano recibe su nombre en honor al almirante peruano Miguel Grau, una figura histórica prominente en la historia naval de Perú. El almirante Miguel Grau, a quien se le atribuye el nombre del mar, es conocido como el Caballero de los Mares. Grau fue un héroe nacional en Perú, famoso por su valentía y liderazgo durante la Guerra del Pacífico, 1879 a 1884, y su legado sigue siendo venerado en Perú. Pregunta 17. ¿Cuál es el deporte nacional de Perú? Respuesta correcta: el fútbol. ¿Sabías que la Selección Nacional de Fútbol de Perú, conocida como la Blanquirroja, ha tenido una rica historia en torneos internacionales? La selección peruana ha participado en varias ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, con su mejor actuación en 1970 y 1978, cuando llegó a los cuartos de final. La selección peruana se coronó campeona en 1939 y nuevamente en 1975, lo que resalta su éxito en torneos sudamericanos. Pregunta 18. ¿Cuál es el nombre del antiguo imperio que dominó gran parte de Perú antes de la llegada de los españoles? Respuesta correcta: el Imperio Incaico. ¿Sabías que el Imperio Incaico, también conocido como el Tahuantinsuyo, fue el imperio más grande de América precolombina? En su apogeo, abarcó partes de lo que hoy son Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina, cubriendo una vasta extensión de territorios en los Andes. El Machu Picchu, una de las maravillas arqueológicas más conocidas del mundo, fue una residencia imperial construida durante el reinado del Inca Pachacútec. La ciudadela, situada en lo alto de los Andes, se cree que sirvió como un retiro de verano y centro ceremonial. Pregunta 19. ¿Qué lago compartido por Perú y Bolivia es uno de los más altos del mundo?
Respuesta correcta: el lago Titicaca. ¿Sabías que el lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo? Ubicado a una altitud de aproximadamente 3,812 metros, 12,507 pies, sobre el nivel del mar, es uno de los cuerpos de agua más altos en los que se puede navegar en el mundo. ¿El lago Titicaca se encuentra en la frontera entre Perú y Bolivia? El lago tiene una extensión de unos 8,372 kilómetros cuadrados, y aproximadamente la mitad está en Perú y la otra mitad en Bolivia. Pregunta número 20. ¿Qué reserva natural peruana es famosa por su biodiversidad y ubicada en la Amazonía? Respuesta correcta: el Parque Nacional del Manú. ¿Sabías que el Parque Nacional de Manú, ubicado en la región de Madre de Dios y Cusco en Perú, es uno de los parques nacionales más biodiversos del mundo? Este parque abarca una vasta extensión de selva amazónica y es hogar de una increíble variedad de flora y fauna. El Parque Nacional de Manú fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Su reconocimiento se debe a su biodiversidad excepcional y a su importancia ecológica y científica. ¿El Parque Nacional de Manú es conocido por su alta densidad de especies de aves? Se han registrado más de 1,000 especies de aves en el parque. Una pregunta extra. ¿Cuál es el actual presidente de Perú? Respuesta correcta: la presidente Dina Boluarte. ¿Sabías que Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú el 7 de diciembre de 2022? Su ascenso a la presidencia ocurrió después de la destitución del presidente Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso debido a un intento de disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones de manera unilateral. ¿Dina Boluarte es una abogada de formación? Se graduó en Derecho en la Universidad de San Martín de Porres en Lima y tiene experiencia en el sector público y privado, incluyendo su trabajo en la Oficina de la Defensoría del Pueblo. Bueno, y ahí lo tienen, amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido fascinante por la cultura general de Perú, tanto como yo. Hemos explorado desde la historia antigua hasta la gastronomía y sus tradiciones actuales. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un me gusta, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones culturales. También déjenos un comentario por sus resultados y cualquier otra pregunta o tema sobre Perú que les gustaría que cubriéramos en el próximo vídeo. Gracias por acompañarnos y ¡hasta la próxima aventura! ¡Chao! Nos vemos en el siguiente vídeo.